Les voy a- Si ustedes, si son tan amables, me pueden confirmar si están viendo mi pantalla y escuchándome. Sí, profe, se ve. Listo, gracias. Bueno, entonces ya estamos a punto de terminar. Este es el penúltimo tema, básicamente. Son dos subtemas realmente. Y la próxima semana, nosotros todo el tiempo estamos viendo cómo es que las cosas se mueven. La próxima semana vamos a ver el último tema, que es cómo se hacen que las cosas se queden quietas, que es simplemente hacer que la sumatoria de fuerzas valga cero y la sumatoria de torques también valga cero alrededor de cualquier eje. Entonces vamos a empezar hoy con un tema importante que se llama rodadura. Ustedes, digamos que uno de los objetivos de haberles asignado ese laboratorio antes es que tuvieran una idea de qué es la rodadura y vamos a discutir un par de cosas específicas y extras, pero digamos que en cierta manera uno espera que con el laboratorio pues ya sepan cuáles son las características más básicas de la rodadura, cuando las cosas ruedan, no cuando las cosas se deslizan. Entonces vamos a arrancar por ese lado hablando de la rodadura. Entonces tenemos primero esta parte de rodadura y hay que diferenciar, digamos que en el lenguaje a veces es un poco confuso, pero entonces tenemos que diferenciar un poco de qué significa rodar y qué significa rotar, ¿ok? Entonces, ¿para ustedes hay alguna diferencia? Así cuando escuchan rodar o rotar, ¿o les parece que eso es lo mismo? Sí, sí hay diferencia, profe. ¿Y cuál diferencia crees que hay? No estamos hablando de que esté bien lo que me tienen que decir, sino qué intuición tienen ustedes entre esa posible diferencia. Pues una yo digo que es cuando rota sobre su eje y la otra es cuando yo creo que rota sobre otro eje. Mm, Puede ser, o sea, te estás pensando, como por ejemplo, en estas ruedas que están rodando sobre el piso, ¿cierto? Ajá. O sea, uno podría decir que una rodadura es una rotación, pero no toda rotación es una rodadura. Por ejemplo, ¿qué pasaría, digamos, si este señor que va en esta patineta, pues empieza a acelera muy rápido, acelera muy, muy rápido? Empiezan a girar las llantas mucho más rápido de lo que se trasladan hacia adelante, ¿cierto? ¿Eso será rodar? Cuando uno quema llanta, por ejemplo, como están haciendo aquí en esta figura, ¿eso será rodar o será rotar y deslizar? ¿Qué creen ustedes? Que cuando ustedes hacen rodar un balón, ¿será que ese balón, cuando está rodando sobre una superficie y está haciendo esto, bueno, yo lo puse ahí como un poquito penetrado ahí, pero no es así. Mm, ¿Qué pasará, por ejemplo, si yo jugando billar, que algunos de ustedes deben haber jugado billar, alguien sabe si yo le pego con el taco aquí, no en el centro, no digamos sobre el centro de masa, sino aquí arriba, ¿alguien sabe qué efecto le queda a la bola? ¿Cómo se llama eso? Confiésenlo. ¿Sí saben o no saben? ¿Se han jugado billar? ¿O para qué hará uno esto? Pues no sé cómo se llama, pero eso hace como que rote sobre su propio eje, además de su movimiento, entonces le da efecto a la pelota, pues a la Le da bola. un efecto, ¿cierto? Le da un efecto que la pelota, digamos, se va trasladando, pero además va rotando, pero va rotando más rápido de lo que se traslada, ¿cierto? Sí. De tal manera que cuando le pega a otra que está quieta, lo que sucede, esto se le llama, bueno, no sé si es estándar o es solamente dependiendo de con quién anda uno, se le llama un corrido, porque entonces lo que sucede es que viene la pelota a la que uno le pegó con ese efecto raro, le pega a la siguiente, esta se va, y esta que aparentemente se frenó, vuelve a arrancar debido a esa rotación que tenía anteriormente. Entonces, uno sabe que uno puede poner a deslizar las cosas. Si yo, por ejemplo, le pego con mi palo de billar, le pego aquí por debajo, ¿qué efecto será el que logro? Aquí a los conocedores del billar. Ahora yo la estoy haciendo rotar así. Aunque se mueva hacia la derecha, ella está rotando hacia atrás, así de esta manera. ¿Qué efecto se logra cuando Eso no hace que la pelota se devuelva. el retro? Exactamente. Entonces yo tengo otra pelota aquí a la derecha, ¿cierto? Entonces cuando llega esta y le pega, pues esta se va y la que llegó acá, como viene girando de esta forma, en esta dirección, entonces se me va a devolver. Entonces con eso logro un retro. Entonces ustedes dirían, por ejemplo, que esta pelota que hizo el retro estaba rodando o simplemente estaba como deslizándose. O sea, a lo que voy yo es que la rodadura es una cosa muy específica
como cuando uno deja rodar un balón hacia abajo. Uno no espera que ese balón simplemente como que se acelere y rote muy rápido y se deslice muy lento, o que básicamente no rote y simplemente se deslice. Hay como una relación entre lo que avanza la pelota rotando y también lo que avanza su centro de masa. Esa relación específica es la relación de rodadura, cuando las cosas ruedan. Si uno, por ejemplo, rota más rápido de lo que se mueve, uno está quemando llanta, digamos, en un carro, o está haciendo un efecto de retro, o están haciendo un efecto de corrido en billar, y todo este tipo de situaciones. Entonces, la rodadura es un movimiento muy especial porque hay una ligadura entre lo que yo avanzo como centro de masa y lo que estoy rotando alrededor del centro de masa, ¿sí? ¿Qué es lo que uno espera que pase en estas situaciones? Que las ruedas estén rodando. Y resulta que aquí tiene que ver completamente la fricción estática. Si yo estoy en esta situación del carro que está patinando, pues obviamente yo estoy deslizando respecto al suelo. El punto de contacto de la llanta contra el suelo pues está deslizando, por eso estoy quemando llanta. Entonces aquí tenemos fricción dinámica. En cambio, cuando las cosas están rodando, lo que juega es la fricción estática. Y uno dice, pero ¿cómo así si las cosas se están moviendo? Y resulta que sí, porque es que el punto de contacto entre el suelo y la rueda en ese momento está en reposo. Y para que ustedes vean que de verdad se tiene que es la fricción estática la que juega ahí, les voy a mostrar una animación en Blender para que ustedes vean eso. Entonces déjenme, les muestro, a ver dónde está. Les voy a compartir la pantalla. Listo. Es un momentico que esto está raro. Ustedes me confirman, por favor, si están viendo en este momento una pantalla que tiene pues una imagen de Blender. Sí, profe, sí se ve. Listo, gracias. Entonces miren, ahí simplemente tengo un plano y tengo una pelota. Esta esfera que ustedes ven aquí arriba. Eso es lo único que tengo ahí. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. ¿Qué pasará si yo, por ejemplo, vengo a donde esta pelota y le digo, oiga, usted prácticamente no tiene fricción? Le digo, su fricción es 0.0. Y la voy a soltar. Esta pelota lo que va a hacer cuando yo le dé play a esto es que va a caer y pues se va a mover a lo largo de esta rampa. ¿Ustedes qué dicen? Si yo simulo esto, será, ¿qué espera uno en la realidad? Si ustedes sueltan una pelota, ¿qué esperan en la realidad? ¿Que esa pelota se deslice sin rotar o que la pelota pues ruede y de pronto, pues que rote y que de pronto ruede? ¿Qué esperan ustedes? ¿Que se deslice simplemente sin rotar o que sí rote? Que rote, profe. Profe, Que una rote, pregunta, ¿es posible que sucedan las dos al tiempo? claro. O sea, una rodadura es una rotación, pero no toda rotación es una rodadura. Entonces sí. Entonces miren que yo le quité la fricción, yo aquí le puse 0 la fricción. Miren lo que va a suceder. ¿Sí vieron? ¿Rotó o no rotó? ¿Puedes volverlo a poner, profe? Claro, ahí va otra vez. Básicamente no está rotando, ¿cierto? Se está inclinando un poco por el choque ahí, sí como que se inclina, pero miren que después vamos a volverla a poner. Vamos a darle aquí play, lo voy a pausar. Mírenla, la estoy haciendo un poco lento. Ahí es como que se inclina un poquito, pero miren que después de eso, observen que no se está inclinando más. ¿Y esto a qué se debe? Pues como no hay fricción, mire que esto por qué va a rotar. Las cosas rotan porque deben haber torques. Si no hay fricción y ustedes hacen un diagrama de fuerzas, miren que aquí tendríamos el peso hacia abajo, la normal hacia acá, y miren que respecto a este punto, en donde debería aplicarse la fricción, pues si no hay fricción, pues no va a haber ningún torque respecto al centro de masa, porque miren, de nuevo, la normal pasa por el centro de masa, la gravedad pasa por el centro de masa. Si yo me paro alrededor del centro de masa, pues las dos fuerzas pasan por el centro de masa, o sea, ninguna hace torque. Entonces, por esa razón, pues esto no va a rotar, porque no hay una fuerza que lo haga rotar. Miremoslo otra vez. Ah, yo no he visto que pueda hacer esto. Súper. Entonces, miremoslo otra vez de nuevo. Yo le doy play, ¿sí? Hagamos el diagrama de fuerza. Yo quiero ver si rota alrededor del centro de masa. Tengo la gravedad hacia abajo. Obviamente no se torque, porque pasa por el centro de masa, su brazo es cero. La normal va así, tampoco hace torque, porque pasa por el centro de masa, porque eso es un sólido rígido y el plano también es rígido. Entonces no hay torque neto alrededor del centro de masa. Entonces esto no tiene por qué rotar.
¿Ok? Ese es el punto. Ahora miren que si yo le pongo acá fricción, vamos a poner fricción, miren lo que le va a suceder ahora a la pelotica. ¿Qué está haciendo? Ahora sí está rotando. ¿Y por qué? Hagamos el diagrama de fuerzas. Tenemos peso hacia abajo, normal por acá, las dos no pasan por el centro de masa, no hacen torque, pero ahora tengo una fricción aquí, una fricción que va hacia atrás. Y esa fricción respecto al centro de masa, pues sí tiene un brazo, miren, el brazo que es el radio, y por lo tanto hace un torque, y por lo tanto hace que mi cuerpo rote. Entonces aquí es súper importante que la fricción es la que está haciendo rotar a mi cuerpo, es la que está generando el torque. Y pues esta, digamos, cantidad de rotación, podríamos decirlo, ¿qué tanto rota? Miren aquí lo que rota. Pues va a depender también de la fricción, porque obviamente entre menos fricción, pues menos torque y menos va a hacer rotar mi cuerpo. Le vamos a poner, por ejemplo, 0.1, es diferente de 0, pero es pequeño. Vamos a volver a ponerlo y miren, rota, pero no es lo mismo. No es exactamente igual, está rotando, pero se está deslizando más de lo que está rotando. Entonces, no necesariamente va a rodar, porque no hay una relación como el de una llanta, que en donde lo que yo avanzo tangencialmente está relacionado con lo que se mueve el centro de masa, pero es necesario tener fricción para que las cosas rueden o roten. ¿Está bien? Si esto es completamente liso, si yo tengo esto completamente con grasa, con aceite, lo que sea, lo que yo voy a ver es que mi esfera va a deslizarse y no va a rotar. Y por esa razón es que en nuestra presentación estamos hablando de que en un caso se habla de fricción dinámica y en el otro de fricción estática. Porque resulta que cuando hablamos de la rotación, aunque eso ya lo vamos a ver en un momento, la rodadura implica un caso muy, muy especial, ya lo vamos a ver. Entonces, lo que queda como resaltar en esta animación, pues que tiene el Physics Engine de Blender y que pues está siguiendo como las leyes de física que uno le pone ahí, es que se necesita fricción para que las cosas roten. ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Listo, entonces vamos a ir otra vez a la otra presentación. Entonces, si una fuerza por el centro pasa, esa es una buena cosa, una buena pregunta. Entonces, si una fuerza pasa por el centro de masa, no hay torque alrededor del centro de masa. Recuerda que el torque depende de donde uno se pare. Entonces, si yo estoy viendo, yo quiero que algo rote respecto al centro de masa, pues yo me paro en el centro de masa. Y si las fuerzas pasan por ahí, pues no tienen brazo. Entonces es cierto, no habría torque alrededor del centro de masa. Sí habrá torque respecto a cualquier otro eje, pero no alrededor del centro de masa. ¿Listo, Anónimos? Entonces, ya vamos a hablar de la diferencia específica entre rodar y rotar, pero es que tenemos que irlo introduciendo a poquitos para que quede mucho más claro, ¿sí? O sea, rodar es rotar, pero con algo más, con una cierta restricción. Entonces, ¿queda claro esto, Anónimos, que tú preguntaste que si no, que si una fuerza pasa por el centro de masa no hay torque? La respuesta es no hay torque respecto al centro de masa, porque sería donde nos estamos parando. Y es lo que estamos viendo acá, queremos que rote respecto al centro de masa. Voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir en pantalla. Listo. Entonces esto era también para que les quede claro que uno a veces piensa que es que la fricción no importa, que cuando rueda no, y sí, sí importa, pero la rodadura pues implica una cosa más específica. Entonces vamos ahí, teniendo en cuenta que cuando está rodando sin deslizar, o sea que como que la llanta no va más rápido de lo que se está moviendo, tenemos con una fricción estática y metida, y cuando estamos rodando deslizando, quemando llanta, pues entonces tenemos deslizamiento, o sea, fricción dinámica. Bueno, resulta que cuando las cosas ruedan, entonces uno puede tomarle una foto a las cosas que ruedan, y si yo marco un puntico, digamos este punto que está aquí en esta rueda, ese puntico va generando esta curva. Esta curva es una curva muy especial, ¿listo? Es una cicloide, se llama eso. Y eso solo se cumple cuando las cosas están rodando. Entonces ya, vamos a definir rodadura matemáticamente para poderla diferenciar de cualquier rotación. Resulta que cuando yo tengo rodadura, observen ese disco que tenemos acá, en la rodadura, lo que yo estoy diciendo es, cuando yo avanzo una cierta distancia hacia la derecha del centro de masa, digamos que esto es distancia del centro de masa, esa misma distancia es la que yo he avanzado tangencialmente. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Yo necesito que esas dos distancias sean iguales. Entonces, esta distancia S tiene que ser igual a la distancia del centro de masa. Eso es rodar.
Es una rotación, pero muy especial. Lo que yo avanzo en longitud de arco es lo mismo que yo avanzo en centro de masa. ¿Y por qué lo llamo así? ¿Por qué es tan especial? Pues porque precisamente si yo fuera muy rápido en rotación, entonces yo recorrería muchísimo más ángulo, o bueno, mucho más distancia tangencial en mi rueda, que lo que yo avanzaría en mi centro de masa. Entonces eso se llama deslizamiento. Voy rotando más rápido de lo que me estoy moviendo. O puede pasar lo contrario. Si yo voy muy lento, entonces puede ser rotando muy lento, yo puedo rotar solamente este pedacito, pero avancé mucho hacia adelante. Entonces, en ese caso, también estoy deslizando. No hay una relación entre lo que yo avanzo en mi círculo con lo que yo avanzo en el centro de masa. Entonces, finalmente, esta es la parte importante de la ligadura, de rodadura. Rodar quiere decir, a ver, rodar, no rotar. Rodar quiere decir roto más una condición. ¿Listo? Distancia que recorre el centro de masa tiene que ser igual a distancia por rotación. Esa es la ligadura, la diferencia entre simplemente rotar y lo que implica rodar. Y esto implica otras cosas energéticamente también. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que cuando nosotros calculábamos esta longitud de arco de acá, esta longitud de arco la podíamos escribir S, era igual a R por teta. Esa era la longitud tangencial. Pero nosotros después podíamos derivar esto y decíamos que la velocidad tangencial era igual a R por omega. Eso nosotros lo teníamos. Aquí estamos diciendo que S tiene que ser igual a la distancia del centro de masa. Y si derivamos, estamos diciendo que la velocidad tangencial tiene que ser igual a la velocidad del centro de masa. Y esta es nuestra ligadura, finalmente. Que esta es la que hemos estado usando nosotros cuando hablamos de que algo rueda. Cuando las cosas ruedan, se cumple que la velocidad del centro de masa, ¿sí? La velocidad del centro de masa es igual a la velocidad tangencial y es igual, por lo tanto, a R por omega. Eso es rodar. Que no avanza mucho más rápido de lo que está rotando, simplemente. Eso es lo que estamos diciendo. Hay una relación entre cuánto avanzo yo, el centro de masa, y cuánto estoy rotando yo. Y esa es la relación fundamental, ¿sí? De la rodadura. Entonces, esta es la diferencia entre simplemente rotar y rodar, ¿ok? Uno no simplemente, en la rodadura no está rotando, pero no simplemente está rotando arbitrariamente, está rotando cumpliendo esta condición. Entonces, eso es lo que aparece acá, que la velocidad del centro de masa es igual a R por omega, que es la misma velocidad tangencial. Eso es lo que nosotros tenemos. Eso es rodar. Y de la misma manera, la aceleración del centro de masa, pues es igual a R por alfa, que es la misma aceleración tangencial. Eso es rodar. No hay nada más. O sea, ya en este momento, digamos, operativamente, si ustedes quieren decir si algo está rotando, pero no solamente eso, sino que también está rodando, pues simplemente tienen que ver si se cumple esta relación o no. Están viendo que regrese un segundo. Yo les mando esto ahorita, pues, por si quieren. Si no quieren, no lo descarguen. Perdón, ahí ya está bien, Anónimos. Listo. Eso es rotar, ¿ok? Rotar es eso. Pero para que ustedes lo visualicen un poco mejor, me parece que es bueno que pensemos qué quiere decir esta vaina, porque es que uno a veces se queda como con, bueno, listo, esa ecuación y ya, pero no lo visualiza. Entonces miren por favor lo siguiente. Lo que está aquí a la izquierda es rotación pura, o sea, el centro de masa no se está moviendo. Esto que estoy, el punto A, el ejemplo A, solo está rotando. Está rotando en esta dirección. ¿Listo? Se está moviendo en esta dirección. Está rotando, no está trasladándose el centro de masa, solamente está rotando. Lo que se está graficando es la velocidad tangencial en este punto de arriba y en este punto de abajo. Entonces, claro, la velocidad tangencial de ese punto de arriba pues va para la derecha, ¿sí? Y tiene este valor, esta es la velocidad tangencial, R por omega. Eso es lo que hemos estado aprendiendo nosotros. Y en la parte de abajo, pues como está rotando de esta forma, pues va hacia atrás y tiene este otro valor, R por omega. ¿Estamos claros ahí todos o tienen alguna duda? Hasta ahí, hasta este punto. Solo entender el A. El A solamente está rotando y si yo pintara, por ejemplo, en este punto hacia dónde va, pues va así tangencial y tiene también valor R omega
Y si yo pintara, por ejemplo, en este punto, la velocidad tangencial iría hacia allá y también tendría R omega. ¿Alguna duda? ¿Está Bien, profe. listo? Vamos a pasar al caso B. El caso B es un caso en donde solo se está trasladando, no está rotando. Entonces esto se está moviendo, la pelota se está moviendo como un bloque simplemente hacia la derecha. Entonces el centro de masa se está moviendo y todo el mundo se está moviendo hacia la derecha a la misma velocidad. Entonces el de arriba se mueve hacia la derecha y el de abajo se mueve hacia la derecha. Recuerden que no está rotando. Este man pues también se estará moviendo hacia la derecha a la misma velocidad del centro de masa. Este también se está moviendo hacia la derecha al centro de masa. O sea, simplemente es una pelota que no está rotando, simplemente se está moviendo hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, primer caso, solo rotación. Segundo caso, solo traslación. Voy a preguntarles. ¿Vamos bien hasta acá? Les van a decirme si sí o si no. Solo entendiendo estos dos puntos, ya les puse la encuesta. O sea, estamos viendo como los dos movimientos por aparte. ¿Ok? Bueno, 6 votos dicen que sí, hay uno que dice que no. Entonces, ese que dice que no, vamos, 7 votos que sí, uno que no. ¿Puedes hacer la pregunta en el chat para saber específicamente qué quieres que vuelva a explicar, por favor? En el chat anónimo. Si quieres, 10 que sí, uno que no. Pero es que ese uno que no es importante que lo expliquemos. Entonces, anónimo que dijo que no, por favor, ¿cuál es tu pregunta específica? ¿No entendiste el primero de solo rotación o no entendiste el segundo de solo traslación? No entendí la diferencia entre el A y el B. Perfecto. El A, la ruedita está rotando, pero no se está trasladando. Entonces piensa simplemente como la llanta de una bicicleta, pero que está montada sobre esas rodillos de bicicleta. Está rodando, pero no se está moviendo. 520,083. ¿Queda claro entonces qué estamos haciendo en el A? Está rotando, pero no se está moviendo hacia adelante. ¿Sí o no? Ese es el A. El caso B es, yo no dejo que rote, se me trabó la bicicleta. No rota, simplemente la estoy empujando toda como un sólido hacia adelante. Exacto, el caso A es como una bicicleta estática. ¿Por qué no se mueve? No, es que nos estamos inventando esa situación. Simplemente queremos separar el movimiento hacia la derecha. El movimiento, a ver, queremos separar el movimiento de traslación del centro de masa, lo queremos separar del movimiento de rotación, porque esa es una forma fácil de entender los movimientos. Entonces, ¿por qué no se mueve? Porque así lo queremos, porque así queremos separar nuestro movimiento para entenderlo. ¿Listo, Anónimos? No es que en la realidad, si yo muevo mi bicicleta, no se va a mover, no. Simplemente estamos separando esos dos movimientos. Bueno, Anónimos. Entonces, sí, el caso A simplemente es pensar en la bicicleta estática, estamos haciéndola rotar y no más, pero aquí la parte importante de la es que ustedes tengan claro, la es rotación, exactamente, la es rotación pura, y el B es solo traslación, exactamente. Aquí lo importante es que ustedes tengan claro esto, miren, les voy a volver a resaltar la parte más importante de la. Esta dirección de arriba, miren que va para la derecha, y esta dirección de acá va para la izquierda. Eso es lo más importante cuando estamos rotando. Solo rotando. En el caso B, tenemos sola traslación, entonces pongámoslo acá. Rotación pura. Aquí es traslación pura. ¿Listo? Y en el caso C, se está rodando. En el caso C se está rodando. Entonces, miren, si en la rodadura tenemos ambas cosas, la rodadura es esto más esto, ¿cierto? Tenemos las dos cosas. Pero la rodadura además dice que la velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Entonces, por favor, ayúdenme. Si quieren, respondan en el chat anónimo. Si ustedes suman estas dos en rodadura, miren que son dos vectores. Ya en rodadura tenemos esas dos situaciones al tiempo. CM, centro de masa, sí señor. Sí señora, anónimos. Si yo sumo esos dos vectores, o sea, si ya estoy rodando y entonces mi rueda está rotando y también se está trasladando,
Cuando yo sumo estos dos vectores, teniendo en cuenta que B del centro de masa es R por omega, porque esa es la ligadura de rodadura, esto es lo que quiere decir rodadura. Si yo sumo esos dos vectores, ¿ellos se ayudan o compiten? Se ayudan, no. Se ayudan, porque los dos van para la derecha, ¿cierto? Claro, se ayudan. Gracias por responder. Se ayudan, muy bien. Se ayudan. Entonces, la velocidad de arriba, ¿cuánto les daría si ustedes suman esos dos? El vector da para la derecha. ¿Y cuánto me daría la norma de ese vector? ¿Estamos de acuerdo todos con que la suma de esos dos me daría 2 veces R por omega? ¿Sí o no? Sí. 2R omega. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es lo que me da arriba, miren. La velocidad de ese punto de arriba es 2R omega. Dos velocidades del centro de masa, que es lo mismo que 2R por omega. Entonces, eso lo entendimos. Miren ahora la cosa rara viene ahora sí. Prepárense. La cosa rara es esta. Si yo sumo estos dos, bueno, estoy haciendo este cuadrado, no me gusta. Si yo sumo estos dos que voy a marcar con el morado, y sabiendo que esta velocidad de centro de masa es R omega, y eso también es R omega, pero va para la izquierda, esos dos vectores si ayudan o compiten cuando yo los sume. Compiten. Compiten. Y peor aún, es lo que dice Anonymous en el chat, Se se anulan. cancelan. Se cancelan, ¿sí o no? Sí. Se cancelan. Eso es lo increíble. Como estamos en rodadura, y ojo que solamente se cancela cuando estamos rodando. Esta velocidad de este punto nos da cero. Y cuando la velocidad relativa de traslación entre dos superficies es cero, ¿qué fricción es la que juega? ¿La estática? La dinámica, creo. La estática, porque no estás trasladándote uno contra el otro. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces esto es muy curioso porque uno no sé si no lo han visto ustedes, pero cuando una rueda de una bicicleta está rodando, localmente, cada punto que está tocando al suelo está en reposo respecto al suelo, aunque la bicicleta como tal se esté moviendo. Y esto también nos está indicando que los puntos que están arriba de la llanta van mucho más rápido que los puntos que están abajo, porque miren, si los de abajo van a cero respecto al suelo, los de arriba van a 2 R por omega, pues los de arriba van más rápido. ¿Y ustedes sí me creen eso? ¿Será que eso sí es verdad? ¿O ya lo sabían o les parece? Pues para que de pronto lo veamos, miren una foto de una rueda. Si ustedes ven esta foto, esta es una foto rápida que se tomó de una rueda rodando de bicicleta. Si ustedes ven esta foto, ¿qué puntos qué puntos me dirían ustedes que van más rápido? ¿Los de arriba o los de abajo? Los de arriba. Los de arriba. Estos puntos de arriba van a qué velocidad? 2R omega. ¿Sí? 2 veces la velocidad del centro de masa. Van al doble de lo que va al centro de masa. Centro de masa va a velocidad del centro de masa, pero este punto de arriba va mucho más rápido. Si ustedes llegan a ponerle el pie, un dedo, sí, lo que sea a la parte de arriba, les va a doler mucho, mucho. Sí, muchísimo les va a doler. En cambio, este punto que va acá está a velocidad igual cero respecto al suelo. O sea que si uno hiciera como una gráfica, dice, lo entiendo, pero no tiene sentido. Claro, no tiene sentido, pero es porque uno hasta ahora había considerado que todas las cosas eran puntos, pero cuando las cosas empiezan a tener forma y a rotar, pues claro, este punto que va arriba tiene la contribución del centro de masa más la contribución de la rodadura, bueno, de la rotación, que le da otro pedazo de velocidad. Entonces el de arriba va más rápido. ¿Ok? Entonces digamos que un perfil, digamos, de velocidad eh, hacia arriba implica que la velocidad va aumentando como de esta forma, ¿sí? Esto va a cero, esta parte de abajo va a velocidad igual cero, y esta parte de arriba va a 2 por omega. Y pues uno puede hacer un perfil, ¿no? De cómo va aumentando. Es una cosa curiosa. Obviamente esto es una suma vectorial, entonces si yo estoy parado en este punto, por ejemplo, la velocidad tangencial de este punto va para allá, esto es R por omega, y entonces la suma de la velocidad del centro de masa que va para allá y esto quiere decir que la velocidad de ese punto va así, ¿ok? Entonces miren, esta es la evidencia para que ustedes lo vean. Sí sucede, el punto que está arriba va más rápido que los puntos que están abajo. Y esto implica también que aquí tenemos fricción estática.
Podría ser que en la parte inferior hubiera una velocidad de r omega y en la parte superior también r omega y ambas superponen 2 r omega. No entiendo. En la de abajo, recordemos que no es que simplemente dé cero. En la de abajo da cero, pero porque hay dos cosas realmente en la de abajo. Primero tenemos hacia adelante la velocidad del centro de masa, que es r omega en la rodadura. Y por la misma rotación, pues esta rueda está rotando así. Tenemos otra contribución en la parte de abajo que va para el otro lado, por la forma en que está rotando, pero esperen, lo hago bien. Esto, que es r omega, la velocidad, digamos, la velocidad tangencial debido a la rotación. Entonces, estas dos, en rodadura, estos dos vectores miden lo mismo. ¿Sí? Estos dos vectores miden lo mismo y por eso es que se me cancela. Entonces, instantáneamente eso es lo que tenemos en ese punto. Entonces, miren que ahí está la foto, la evidencia de que esto realmente pasa. ¿Ok? Y para que ustedes les quede aún más claro viendo un video, que es aún mejor, pues vamos a ver aquí un video, pero lo voy a poner en la otra pantalla, porque como no puedo compartir el audio, mejor lo hago desde el otro lado, para que tengan el audio del sistema. Es que en Android no se puede compartir y creo que tampoco en iOS, entonces toca desde un... ¿Me confirman por favor que están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, les voy a explicar. Esto es un video, a mí me ha empezado como a gustar estos experimentos que hace este señor, muy buenos, pues digamos como en la realidad. Miren simplemente que aquí él está tratando de mostrarles a ustedes rodadura, rolling, es diferente a rotation o rotate. Rolling es rodar. Cuando tenemos pura traslación, que son estas flechas azules, cuando tenemos pura rotación, que sería como esta rosada, y cuando tenemos las dos, tanto traslación como rotación, y entonces se suman vectorialmente. Esto es lo que les va a explicar. Voy primero a poner el play para que ustedes me confirmen si escuchan o no el sonido en sus computadores. ¿Se escuchan el sonido o no? No, profe. A ver si yo hago así. ¿Y cómo hago acá? ¿Ustedes me están escuchando allá? Sí, profe. Qué pena, les vuelvo a preguntar. ¿Ustedes me están escuchando ahí? Sí, profe, ahí se escucha. Listo. Me toca hacer aquí muchas temporadas. Ahora. This is an object which is rolling without slip. ¿Sí escuchan el sonido? Sí, ahora sí, profe. Listo. Entonces, disculpen, vamos a ver si tiene esto. Pero esto debe tener subtítulos solamente en inglés. Le vamos a poner un poquito más rápido. Now, it might seem obvious, however, realize there is no slipping which occurs at the contact point between the object which is rolling without slipping and the surface it is rolling on. That's what it is. Rolling without slipping. That's what it is. Right. So, again, rolling without slipping. I'm going to isolate 2 points on the object which is rolling without slipping. The center of mass of the object is a dot in orange, and a point on the edge of the object is a dot in blue. Por si acaso, está diciendo que el centro de masa se va a marcar de naranja y ese punto en la periferia se va a marcar de azul. I have also added dots which track the locations of those points. You should be able to see that the orange dot at the center of mass of the object rolling without slipping is moving at roughly a constant velocity. The dot in blue, which is at the edge of the object rolling without slipping, traces a more complicated pattern. Oh, that's a cycloid. The cycloid is a curve traced by a point on... Observen por favor que la marca del puntico azul, si ven que cuando está en la parte de abajo prácticamente no se traslada, eso es lo que estamos diciendo, que la velocidad de ese punto cuando está en contacto con el suelo es nula, pero ese punto obviamente después va a ser reemplazado por otro punto, pero si nos concentramos en un punto en particular, su velocidad abajo es nula y su velocidad arriba tiene que ser grandísima, porque miren que tiene que recorrer esta distancia pues para volver a bajar. A circle which is rolling along a straight line. Absolutely, Billy. The blue dot is tracing out a cycloid. I actually think that looks pretty cool. Yeah, totally. Sure. Believe it or not, I agree. Okay, rolling without slipping is actually a combination of 2 types of motion. It combines pure translational motion with pure rotational motion. As you can see, every part of the object in pure translational motion has the same velocity to the right. Therefore, every part of the pure translational motion object has a velocity equal to the velocity of the center of mass
Bueno, yo creo que aquí lo que quería mostrarles era eso, el movimiento. ¿Quieren que les deje más el video si lo están entendiendo en inglés o es suficiente para que ustedes visualicen lo que está bien? Listo. Perfecto. Entonces, espérense, voy a quitar el sonido. Listo, volví por el otro lado. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias, disculpen, pero es que eso toca así, estar confirmando. Entonces, esto es para que les quede claro a ustedes primero que la rodadura pues es traslación más rotación, pero no es simplemente eso, se cumple una relación importante y es que la velocidad tangencial es igual a la velocidad de traslación del centro de masa y eso hace entonces que en la parte de abajo no haya desplazamiento neto de cada punto que está en contacto con el suelo y por lo tanto lo que actúa ahí es ¿qué? Fricción estática y eso también implica entonces que las partes de arriba van muchísimo más rápido. Esto también implica, por ejemplo, cosas como estas carreras, ¿sí? Estas carreras que con esto arrancamos nosotros hablando un poco del momento de inercia y entonces si ustedes miran esto, por ejemplo, ustedes, ¿cuál dirían que llega de último con el experimento que han hecho? Si lo que tienes es un cilindro pequeño, un cilindro más grande, un aro, una esfera hueca, una esfera sólida, ¿ustedes cuál creen que llega de último a la parte de abajo? Ah, pero no les estoy compartiendo esa pantalla. Espera. Gracias. Ahora sí. ¿Cuál creen ustedes que llega de último si tenemos una esfera hueca, una esfera sólida, un aro, un cilindro lleno? Digamos que todos con las mismas masas. Yo creo que el cilindro grueso, no sé. ¿Qué más? Cilindro grueso. O la esfera sólida. La esfera sólida. ¿Cuál llega de último? ¿De qué dependerá? No, entonces, ¿los huecos? Los huecos. Ajá. ¿Por qué? Pues porque tienen menos masa, entonces pues los que son más pesados pues van a irse como más rápido, como que. Casi, sí, más o menos, más o menos. Ajá. Cuando rotan, ¿qué es importante? ¿Solamente la masa o el momento de inercia también? Sí, también. ¿Y cuál tendrá, de estos que ustedes ven ahí, cuál tendrá mayor momento de inercia? El anillo, ¿no, profe? El anillo. ¿Por qué? Eh, no recuerdo muy bien, pero era uno. O sea, no me acuerdo la justificación, pero creo que era uno. Creo que era porque la masa estaba más alejada del eje de rotación. Exactamente. Entonces es más Y difícil hacerlo rotar. Muy bien. Entonces sí, de acuerdo. El anillo tiene mayor momento de inercia porque la masa está más lejos del eje de rotación y por lo tanto pues ese va a ser el que se va a demorar más. Y por lo tanto, porque es más difícil hacerlo rotar, entonces va a llegar de último. Entonces aquí se hace algo parecido a lo que hicimos en el laboratorio, que es escribir el momento de inercia de todos esos cuerpos simplemente como una constante por m por r al cuadrado. Y bueno, cuando uno hace el análisis y aplica la ligadura de rodadura, miren que aquí esto es omega al cuadrado, se está diciendo entonces que omega es velocidad del centro de masa sobre r, esa es la ligadura de rodadura. Uno llega a estas expresiones y al final observen que la velocidad del centro de masa es simplemente esta expresión que no tiene ni la masa ni el radio, solamente depende de C, de cuánto vale C. Entonces el que tenga el C más grande es el que tiene el mayor momento de inercia y por lo tanto es el que va a llegar de último. Y aquí hay una foto para que ustedes pues también la vean en la realidad. Hay una fotico de un sistema, digamos, donde hay una esfera, un cilindro y un cilindro hueco. Y pues miren cómo todo el mundo le va cogiendo ventaja al cilindro hueco porque precisamente el cilindro hueco tiene más momento de inercia que un cilindro sólido, independiente de la masa y del radio. Entonces es mucho más difícil de hacer rotar el cilindro hueco y por lo tanto se va a demorar más en llegar a la parte de abajo. Y esto es otra de las cosas un poco contraintuitivas de las rotaciones, entre muchas otras. Bien, y aquí hay un video, si ustedes también quieren verlo, de Flipping Physics, para que vean esto en la realidad, para que lo vean directamente cómo se comporta. Entonces, por favor, que no olvidemos. A ver, ¿dónde aplicamos aquí rodadura? Pues lo aplicamos en la conservación de la energía para pues poder obtener esto, que es exactamente lo que se hizo en el laboratorio. Entonces ustedes ya, digamos, deben tenerlo relativamente claro. Y que no olvidemos el otro concepto y es
entre más lejos esté la masa de nuestro eje de rotación, más difícil es hacer rotar ese cuerpo. Por lo tanto, eso implica dos cosas. Uno, que ese cuerpo se va a demorar más en empezar a rotar. Y dos, que una vez esté rotando, pues va a tener más energía, porque tiene mayor momento de inercia. Entonces nos costó más trabajo llevarlo a rotar, pero pues también nos implica que almacenamos más energía haciéndolo rotar. ¿Hay alguna pregunta acá? Voy a mirar aquí el chat anónimo. ¿Qué es C? C es ese mismo factor que nosotros estamos utilizando en el laboratorio. C es un número. C es un número que está entre 0 y 1. Digamos que no puede ser 0 y puede ser 1 si es un anillo. Es un número adimensional, simplemente es un factor. Entonces, si uno coge un anillo rígido, ideal, C vale 1. Si uno coge una esfera, la esfera sólida, creo que el C vale 2/5, me corrigen ustedes. Si cojo un cilindro sólido, creo que C es igual a 1/2. O sea, simplemente es el factor que está multiplicando a m por r al cuadrado, donde r es como el radio o lo que caracteriza a nuestro cuerpo. ¿Listo, anónimos? Que es precisamente lo que nosotros hicimos en el laboratorio, y precisamente por eso es que podemos, sin pesar las cosas, podemos calcular ese número C adimensional, porque al final esta expresión no depende ni de la masa ni del radio. Y por eso es que en el laboratorio, en vez de sacar la raíz cuadrada, hacemos una gráfica de b al cuadrado, ¿sí? En vez del centro de masa es igual a 2g h sobre 1 más c. Y h, que es esta altura, nosotros estamos midiendo es este x, acá. Entonces uno lo que tiene es que x es igual a h por seno de teta. Entonces por eso a ustedes les aparece un seno de teta y otras cosas ahí escondidas. Perdón, h es igual a x seno de teta. Bueno, entonces esto era para que no lo olvidáramos. Estos análisis ya lo hicimos, yo solo quiero contarles a ustedes que en la realidad las cosas no son rígidas. Ustedes, digamos, yo creo que se empezaron a dar cuenta que ustedes no tienen sólidos rígidos para mover. Entonces, cuando uno hace rodar cosas, uno tiene este modelo que tenemos en el lado izquierdo, que es supuestamente un sólido rígido que no se deforma, pero en la realidad las cosas se deforman. Entonces, en la realidad uno puede suponer, por ejemplo, que se deforma uno, o se deforma el otro, o se deforman los dos, porque aquí hay dos cuerpos. Aquí hay un cuerpo que es la esfera que está rodando y el piso también, y cualquiera de los dos se puede deformar. Entonces resulta lo siguiente, simplemente la diferencia es que en la realidad, cuando ustedes ya quieran cómo estudiar esto, en la realidad uno tiene que, si yo tengo un sólido rígido, o sea, estamos en el caso A, miren que la normal pasa por el centro de masa, o sea que si yo quiero ver el torque alrededor del centro de masa, la normal no hace torque. El peso también pasa por el centro de masa, entonces tampoco hace torque, y el único que hace torque es la fricción. Entonces la fricción está haciendo un torque que hace rotar en esta dirección, y por lo tanto la fricción es la que está haciendo rotar nuestras cosas. Que fue lo que vimos en Blender, ¿cierto? Pero si esto es deformable, lo que sucede es que el punto de contacto, pues hay muchos puntos de contacto, muchos, y de forma neta, uno encuentra que es como si hubiera un punto de contacto que se corrió un ángulo que se llama el ángulo de rodadura. Entonces miren que ahora la normal tiene como dos componentes. Bueno, la normal va para acá, va por acá, y la fricción va para allá. Entonces miren que ahora aparecen dos torques. Los voy a pintar de dos colores diferentes para que ustedes lo vean. Hay un torque que es el de la normal. La normal entonces va aquí para arriba y ella hace un torque en esta dirección. Y hay otro torque, que es el de la fricción, el que tenemos originalmente, que va para allá, y ese va así. Entonces miren que ahora tenemos dos torques que compiten. Y este modelo permite que uno pueda ver por qué se frenan las cosas, porque este modelo que tenemos a la izquierda, cuando tenemos un plano así completamente, no permite que las cosas se detengan. En cambio, este modelo que tenemos aquí a la derecha sí permite que las cosas se detengan en un plano. Simplemente es para que ustedes tengan en cuenta que en la realidad nuestros cuerpos no son completamente indeformables, y entonces aparecen dos torques que están ahí compitiendo un poco. Y este ángulo en el que esto se desvía, aquí está muy exagerado, ese ángulo se llama el ángulo de rodadura, y normalmente es un ángulo muy pequeñito, 5 grados, una cosa así. Pero es suficiente para que tanto la fricción como la normal estén compitiendo con los torques, y por lo tanto nuestros cuerpos se frenen. Y eso permite que uno pueda, por ejemplo, analizar, y otra vez les voy a compartir otra pantalla, uno pueda como ver, entender estos, ya se los voy a mostrar acá.
A ver. ¿Dónde estás? Aquí está. Que se me hizo Teams. Estoy compartiéndoles la pantalla en este momento y les voy a poner un video. ¿Me confirman, por favor, que están viendo un video como de un muñeco y una pelota? Sí, profe. Listo, entonces lo que va a pasar es que este muñeco le va a pegar a esta pelota y entonces esta pelota va a empezar a deslizarse un poco y luego va a empezar a rodar. Y para entender ese modelo, para poderlo resolver, que eso es un ejercicio, digamos, que se hace en grupo normalmente, pues vamos a ver cómo hacerlo, pues uno tiene que aplicar estas dos cosas. Miren que al principio, miren ahí, ¿ustedes qué dirían? ¿Ahí la pelota está rodando o se está deslizando? Voy a volver. ¿Ustedes dirían que siempre está rodando o que hay una parte en la que está deslizando? Yo creo que al inicio está deslizando y ya ahí pues después a lo último ya empieza a rotar. Perfecto, sí, eso es lo que está sucediendo. Entonces lo que sucede es que uno puede calcular, de acuerdo al coeficiente de fricción, al principio empieza a deslizar, pero de nuevo la fricción le hace un torque que la empieza a, a hacerla rotar así, hasta que llega un momento en que, como el centro de masa se está frenando y la velocidad de rotación está aumentando porque hay un torque que la favorece y la fricción está frenando el centro de masa, los dos se vuelven iguales, en el sentido en que velocidad del centro de masa es igual a R por omega, o sea que empieza a rodar. Eso es una forma eficiente de moverse. Y más adelantico, por ahí, es que empieza a rodar. Entonces, este problema lo podemos resolver nosotros y ver con Tracker si está sucediendo lo que estamos pensando nosotros o no. Deslizamiento, empieza a aumentar la rotación, otra vez deslizamiento, centro de masa se empieza a frenar, a frenar, a frenar, a frenar, pero a medida que el centro de masa se está frenando, ella empieza a rotar cada vez más, y llega un momento por aquí en donde la velocidad de rotación por R es igual a la velocidad del centro de masa, o sea, empieza a rodar. Y eso es lo que uno ve en la realidad y esas son las cosas que uno puede entender. Y este problema precisamente es una colisión que tiene que ver ¿con qué? Con momento angular y otro tipo de cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, en resumen, por favor díganme ustedes, cuando las cosas ruedan, ¿qué quiere decir que ruede? Algo. Que hay un torque y fricción. Un torque por fricción estática, ¿cierto? Cuando están rodando, porque el punto de abajo, el punto de contacto no se traslada. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más significa que algo ruede? ¿Hay alguna relación entre la velocidad de rotación y la velocidad de traslación del centro de masa o no? Sí, se conserva la misma velocidad. Sí, no hay Es la misma. deslizamiento. Perfecto. O sea, la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad tangencial de los puntos. Y por lo tanto, eso implica que esta parte de abajo va localmente a velocidad cero y esta de arriba va 2 veces R por omega o 2 veces la del centro de masa. Y eso es rodar. Ustedes tal vez tienen la idea clara de que era rodar y todo ese tipo de cosas, pero espero que con esto que hemos visto les quede más información de qué significa rodar. También después en términos del trabajo podemos ver que hay otras cosas muy útiles de rodar y por eso la forma más eficiente que ocurre en la naturaleza para que se muevan las cosas redondeadas es que rueden, no que se deslicen. Eso pierde mucha energía. Rodar es mucho más eficiente. Pues todo esto tiene que ver también con la forma más eficiente de moverse. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias Hasta por todo. pronto. Hasta luego. Nos vemos mañana. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profe. Buena tarde. Igualmente, Profe, hasta luego. que estén bien.